Soy Lucía, estudiante del Colegio Dr. José María Sobral, del área de comunicación. Este reportaje documental va a tratar sobre el colegio secundario durante la dictadura, entrevistando a un profesor que vivió en esa época. ¿Hiciste toda la secundaria en dictadura o en qué año estabas cuando empezó? Hice toda la secundaria en la dictadura porque yo comencé mi secundaria en el año 72. Así que hice toda la secundaria en la época de la dictadura. ¿Cómo era un día normal de clases? Normal, no había llegadas tardes porque llegábamos tarde, los preceptores nos mandaban a nuestras casas, así que no se podía llegar tarde. No era un colegio que fuese demasiado bullicioso, éramos muchísimos alumnos, pero no había mayores problemas. Sí se notaba que había algún rigor diferente que nos controlaban los preceptores, sabíamos que existían problemas políticos, pero no nos metíamos nosotros en la política en ese momento. ¿Hubo o notaste algún cambio en la educación durante la dictadura? No noté cambios desde que comencé, que yo comencé un año antes de la dictadura, durante el proceso de estudio no noté cambios. En ese momento nosotros nos dedicábamos a estudiar todo el día, entonces no había tanta actividad política, no teníamos distracciones y nos dedicábamos a estudiar porque estudiar implicaba que teníamos que leer muchos libros, sobre todo en las escuelas técnicas, y esa lectura nos llevaba mucho tiempo, así que no teníamos tiempo de andar hueveando con otras cosas. ¿Era difícil pasar de año? No era difícil pasar de año si se estudiaba. Inclusive en la educación moderna llámese los últimos 10 años, es mucho más flexible porque antes la educación era más rígida. Antes tenías que cumplir los contenidos, ahora da lo mismo muchas veces cumplir los contenidos y muchas veces pasan por una cuestión de tratar de que pasen, no de que aprendan. ¿Se podía hablar libremente en clases sobre política o temas sociales? ¿Qué pasaba si no lo hacían? De temas de política se hablaba de temas sociales. Sí había evidentemente algún tipo de recelo para emitir opiniones políticas, pero yo, que tengo alguna tendencia política establecida, no tenía problema en decir qué era lo que pensaba, no tenía problemas y no tuve reprimendas porque haya dicho algo que yo pensaba que no estuviese de acuerdo con el gobierno. ¿Recordás si había control o censura sobre los libros, materiales o contenidos que se usaban en la escuela? Había libros muy específicos que en realidad eran libros que hoy no serían bien vistos, como por ejemplo en historia estaba Levene, que es un escritor bastante conservador. En esa época, o posterior al proceso militar, empezó a estudiarse con José María Paz, el profesor Paz. Había cambio de textos, pero no había imposibilidad de leer. Vos ibas a una biblioteca y encontrabas lo que quisieses. Yo de hecho iba muchísimo, porque vivía cerca, a la biblioteca del Congreso, y la biblioteca del Congreso tiene un archivo muy grande de periódicos muy viejos. Y yo leía archivos de la época de la Revolución, leía libros de la época previa a los golpes de Estado, y nunca tuve problemas con eso. Muchas gracias. A pesar de vivir en una época tumultuosa, logró tener una adolescencia y secundaria relativamente normal. Aunque era consciente de los problemas políticos, no se dejó afectar y se enfocó en su educación. Su capacidad para adaptarse y enfocarse en sus objetivos le permitió superar obstáculos y alcanzar sus metas.